Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista para revisar, para analizar en esta oportunidad el tema del salario mínimo mensual. Un proyecto de ley ingresado a trámite por el Ejecutivo y que es debatido en el Parlamento, analizado obviamente por nuestros legisladores en la Cámara. Vamos a revisar primero todos los antecedentes, todos los detalles en la siguiente nota introductoria. Luego de un intenso debate en la sala, los diputados aprobaron por 89 votos a favor y 59 en contra el reajuste del salario mínimo mensual. El Ministerio de Hacienda propuso que el 1 de agosto de este año la remuneración base suba de los 276.000 actuales a 286.000 y que el 1 de marzo de 2019 alcance los 300.000. Dado que la propuesta mantiene el criterio de la plurianualidad por 2 años y medio, los reajustes se darían de la siguiente forma. En marzo de 2020, 2% más inflación pasada, y en 2021 se realizaría una nueva negociación. De acuerdo al ministro Larraín, la propuesta considera la situación económica. Si el crecimiento de la actividad es mayor, el reajuste sube la misma proporción. El escenario base de la propuesta del gobierno supone una expansión del PIB entre 2 y 4%. Pero si la economía crece 5%, por ejemplo, el reajuste del salario mínimo subiría también un punto. Revisábamos ahí entonces la nota introductoria con los principales ejes que contiene este proyecto de reajuste del ingreso, del salario mínimo. Para conversar acerca de esto, de inmediato establecemos el diálogo con el diputado Patricio Melero. Diputado, le agradecemos estar hoy junto a nosotros aquí en Puntos de Vista. ¿Cómo está, Guillermo? Efectivamente, este es un proyecto de ley que toca ver anualmente y que busca reajustar el salario mínimo, que para mí siempre es una de las discusiones o debates más ingratos y más difíciles, porque cualquiera sea la cifra que usted ponga, parece muy pequeña, ¿no? Y la gente dice, bueno, ¿quién vive con 276? ¿Quién vive con 300.000 pesos? Y la verdad que es importante, en primer lugar, creo yo, separar lo que es el salario mínimo de lo que es el ingreso mínimo. Porque muchas de las familias más vulnerables del país, además del salario mínimo, reciben un aporte del Estado, como el bono marzo, o el bono invierno, o asignaciones, subsidios a las cuentas de agua potable, a las cuentas de electricidad, y otros beneficios que también se suman, ¿no?, a el presupuesto familiar, no en dinero, en algunos casos sí, en otros en subsidios que hacen la vida más llevadera. Pero siempre la discusión es ingrata y difícil, porque hay que cuidar en el salario mínimo y en el reajuste que se dé, que eso vaya en primer lugar de la mano de la capacidad real que el país tiene. Yo veía países que tienen salarios más altos que Chile, pero tienen tasas de desempleo del 20 al 22%, nosotros estamos en el 7%. Entonces hay que cuidar reajuste con empleo, ¿no?, que siempre es una variable que debe considerarse. Y en ese sentido, la mejora en la condición económica que ha experimentado el país en los últimos meses, en la administración del presidente Piñera, versus las cifras de crecimiento que tenía la expresidenta Bachelet, ¿no daban para un incremento mayor? No, sí da. Si usted mira este reajuste del salario mínimo, expliquémoslo brevemente, va a subir 10.000 pesos ahora, en agosto, de 276 a 286.000, y en marzo, gracias a un acuerdo político que se logró con una parte de las fuerzas de oposición, el salario mínimo va a ser de 300.000 y se reajustan también las asignaciones familiares y todo lo demás que va de la mano del reajuste del salario mínimo. Y de allí, en marzo del 2020, se va a reajustar nuevamente el salario mínimo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la inflación, asegurando además un 2% real de reajuste más lo que el país pudiera crecer. Va de la mano, es decir, a más crecimiento, más salario mínimo, para custodiar, como le digo, el factor también del empleo. Este es un salario real, en aumento real, por sobre a los reajustes que se entregaron en el gobierno pasado de la presidenta Bachelet. ¿APP se calcula que podría ser cerca de 315 al 2020? ¿Podría estar por ahí más o menos? Si la inflación es de un 3 y el país no crece por sobre el 3,5-4%, va a ser de todas maneras al menos 5% más, o sea, 15.000 pesos más. Y después, nuevamente, otro y tanto. Yo espero que a fines del gobierno del presidente Piñera estemos con un salario mínimo entre los 340 y los 350.000 pesos, respecto a los 276.000 de hoy día. Ahora, una de las claves, y usted lo mencionaba también,
es la protección del empleo, porque quienes pagan el ingreso mínimo son los pequeños y medianos empresarios, que son los que reciben la carga justamente por tener que cancelar estas remuneraciones. Ayer tuvimos a los representantes de la pequeña y mediana empresa, que son los que pagan salario mínimo. En general, las grandes empresas y el Estado no paga salario mínimo. Y nos decían que para ellos tiene un gran valor, otra cosa que se está aprobando hoy día, que el reajuste sea por más de un año, es decir, que sea plurianual. Y este reajuste va a estar vigente durante 30 meses, es decir, hasta marzo del 2021. ¿Por qué nos decían las pequeñas y medianas empresas? Porque yo sé así cuál es mi horizonte por delante. Yo puedo, Guillermo, planificar mi empresa, puedo contratar el personal necesario, no tengo para qué despedir a nadie, me permite en un horizonte de mediano plazo planificar mejor mi empresa. Y eso también tiene un valor, que esta discusión anual, que siempre genera algún grado de populismo, presiones, en fin, que no son o no se ajustan realmente a lo que el país puede realmente pagar en salario mínimo. Y ahora, ¿cómo se toman cuestionamientos de parte de la oposición que señalan que con este reajuste plurianual se restringe el poder de negociación de los trabajadores, que de una u otra forma estos quedan amarrados a un determinado porcentaje de salario independiente de cómo le vaya al país? Por ejemplo, dicen, si al país le va bien, ellos van a quedar amarrados igual a un reajuste que sería menor de lo que en rigor podrían recibir. ¿Cómo usted toma esas críticas? Bueno, lo que pasa es que esa es una mirada, es una cara a la moneda. Dice, bueno, no podemos negociar durante 30 meses. Y yo digo, pero permitimos darle estabilidad al empleo y mejor planificación a las pequeñas y medianas empresas. Yo invito a la CUT y a los opositores a que se pongan en el zapato del que contrata, del que tiene una pequeña empresa de 8, de 7, de 5 trabajadores, y que si usted le sube mucho el salario mínimo quizás tiene que optar por despedir a uno. Entonces, esto tiene un horizonte, nunca antes se había logrado una cosa así, de dar un horizonte un poco más largo, y ya no hay que probarlo. Y si las cosas no han funcionado bien, bueno, en marzo del 2021 vamos a tener una nueva negociación de salario mínimo, pero también el reajuste, estarlo discutiendo anualmente, trae un factor de incertidumbre que afecta el buen desempeño de la pequeña y microempresa, que yo creo lo sustancial y lo importante de custodiar. Y también hacernos cargo de algo que yo decía recién en el debate. Ha ingresado una enorme cantidad de extranjeros al país. Hoy día somos 1.150.000 extranjeros en el país y la fuerza laboral de eso deben ser fácilmente entre 300 y 400.000 extranjeros que necesitan trabajar. Eso no lo teníamos hace un año atrás en Chile, porque hubo un ingreso masivo, a mi gusto totalmente descontrolado, una irresponsabilidad gigantesca del gobierno de la presidenta Bachelet de haber permitido que ingresen extranjeros con visa de turismo. Y esa gente hoy día presiona, obviamente por trabajo, entonces también los chilenos tenemos una competencia y tenemos que hacernos cargo de ese factor también. A su juicio, entonces, con esta suma de factores, ¿el escenario de hoy, en términos de cifras, de porcentaje, es el mejor que se puede ofrecer al país en materia de salario mínimo? Yo creo que es un esfuerzo que, primero, mejora la capacidad adquisitiva de los trabajadores chilenos. Pasar de 276.000 a 300.000, bueno, son 24.000 pesos más de aquí a marzo y 10.000 pesos ahora de inmediato. Es decir, se mejora un poco la capacidad adquisitiva. Segundo, no afecta el empleo en forma importante. Eso siempre hay que cuidarlo. Yo siempre hago una reflexión. ¿Qué queremos? Más chilenos trabajando, aunque sea con el salario mínimo, que chilenos cesantes recibiendo 0 pesos en la casa. Entonces, obviamente, también custodia bien el empleo. Y tercero, permite esta plurianualidad, que va a ser también un ejercicio interesante de observar para que la pequeña y mediana empresa, y más pequeña de todas, pueda planificar su trabajo en un horizonte de mediano plazo. Diputado Melero, le agradecemos el haber conversado ahí junto a nosotros aquí en Puntos de Vista. Gracias, Guillermo. Nosotros nos quedamos ahora con más reacciones, más de lo que ha sido este debate, este análisis del proyecto de ley sobre salario mínimo. Esta es una discusión y un debate que siempre es complicado, porque a nosotros, a todos, nos gustaría dar un reajuste mayor. Yo quiero decirles que no hay personas en el sector público que ganen el salario mínimo. El salario mínimo es un tema fundamentalmente, aunque no únicamente, de las pymes de Chile. Esas son las que pagan el salario mínimo. Y de tal manera que nosotros tenemos que conjugar la responsabilidad en varios sentidos. En primer lugar, por supuesto, queremos mejorar el salario y el poder adquisitivo de los que ganan menos. En segundo lugar, queremos cuidar la empleabilidad. Un reajuste exagerado del salario va a comprometer la posibilidad de encontrar un empleo. Y en tercer lugar,
tenemos también que considerar que quienes pagan muy mayoritariamente el salario mínimo en Chile son las pymes. Por todos estos elementos nos parece que el tener un reajuste plurianual que proteja a los trabajadores por inflación y que les dé más, cuando haya mayor crecimiento, que haya generado mayores guarismos más cercanos a alcanzar los 300.000 pesos, creo que es una buena noticia para Chile y estamos muy contentos desde el gobierno del presidente Piñera que así haya ocurrido. Proyecto de ley entonces sobre salario mínimo que se analiza, se debate en el Parlamento. Continuamos con las entrevistas, con el diálogo, en esta oportunidad con el diputado Gastón Saavedra. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros aquí en Puntos de Vista. De inmediato preguntarle por esta iniciativa. Gusto a poco quizás por la cifra que se está entregando de reajuste a quienes perciben este monto. Bueno, muchas gracias. Sí, o sea, es un sabor amargo el que tenemos en este minuto y voy a explicarlo por qué. Cuando el gobierno dice, el ministro de Hacienda, mire, el país crece a 4,7%, ese es el último resultado del IMASEC, con una economía que está sana, robusta y que se califica como mejor que el tiempo pasado, pero además con un IPC del 2,7%. Y sí hay un indicador que no se dice, que es los sueldos han decrecido en el último año un 0,9%. Y esos son factores preocupantes. Factores preocupantes además lo que hay con esta política del gobierno de flexibilización y precarización laboral y además de trasladar esta discusión a un acuerdo plurianual, es decir, restarle la posibilidad de negociación que tienen los trabajadores para ir adecuando los montos de sus ingresos, porque lo que tenemos que recordar es que estos ingresos son producto del trabajo, es decir, en cada minuto que se acuerda en el país una jornada laboral, usted está valorizando su trabajo, y el valor del trabajo en la sociedad para nosotros tiene que tener un monto distinto, tiene que ser para superar los niveles de pobreza, para vivir bien, para que decrezcan y desaparezcan los niveles de endeudamiento que tienen estas familias, 800.000 en Chile, que solo viven endeudados para poder vivir, para poder acceder a mejores días. Ahora, ¿cómo se conjuga este aspecto que sin duda es muy importante, el que usted dice en orden a que los trabajadores con esta plurianualidad pierden la capacidad de negociación? Pero ¿cómo se conjuga eso con el rol que cumple el pequeño empresario, el microempresario que da empleo, que dice, a mí me sirve el reajuste plurianual porque yo me puedo planificar respecto a los sueldos que voy a pagar a futuro? ¿Cómo se hace esa...? Bueno, si eso pasa, eso perfectamente podemos acordar, a lo mejor en un periodo no tan largo, ¿ya? Perfectamente podría ser homologando las negociaciones colectivas cada 2 años, pero eso también tiene que ver con otra política. Esto es un todo articulado. ¿Qué es lo que acordó el Parlamento en la Cámara de Diputados? Es que el pago por el servicio de las pequeñas y medianas empresas, que también le prestan a las grandes empresas, no solamente ellas por sí solas hacen estos servicios o le prestan servicio al Estado, tiene que ser en 30 días, para que efectivamente esa planificación que hacen las mini pymes y las pymes permita que tengan circulante, que tengan capacidad de pago y no se vean dificultadas a la hora de contratar a una persona o de planificar sueldos y salarios que tendrían que pagar en un periodo, yo pienso, de 2 años. Por eso era una apuesta mía que pensaba que 2 años era un buen tiempo, homologando lo que pasa en las negociaciones colectivas. Ahora, respecto al monto, diputado, ¿usted considera que esta propuesta que finalmente trajo el Ejecutivo al Congreso es suficiente? Lo decía usted al principio, gusto a poco, pero ¿se podía efectivamente dar más con las cifras de crecimiento actual? Lo que pasa es que es insuficiente, porque ¿qué es lo que hace el gobierno? Tiene la letra chica. ¿Qué es lo que ocurre? Va a quedar ahora a partir de agosto en 286.000 pesos, por tanto aumenta 10.000 pesos. Pero a marzo del 2019 va a ser de los 300.000 pesos. Todo el mundo 300.000, pero usted sabe cuánto hay de cálculo usted saca desde agosto a marzo, ¿ya? Son 14.000 pesos. Eso es lo que va a aumentar después. Entonces ese es un 4 y algo por ciento. Ese valor se lo va a comer en todo este tiempo el IPC. Entonces va a llegar a marzo usted ya sobrepasado y esos 300.000 va a haber que disponerlo a otra cantidad de tiempo mayor, en donde la pérdida del poder adquisitivo de estos 300.000 pesos va a ser abismante y no vamos a tener entonces la posibilidad de ponernos de acuerdo nuevamente a partir de lo que esté pasando con el ciclo económico en ese minuto. Quiere decir que lo que venga después es quizá el aspecto más negativo para el trabajador, porque quizás de aquí a marzo el trabajador que percibe esta remuneración va a estar relativamente satisfecho. La incógnita es qué va a pasar de marzo hasta el 2021, que hasta el 2021, comienza a regir el próximo... Si usted se da cuenta, son ¿cuántos meses? 24 y más.
meses que usted va a estar con ese monto fijo y depreciándose día a día y aumentando los niveles de endeudamiento. ¿Se da cuenta? Entonces no alcanzamos nunca la rueda para superar la pobreza, que era la aspiración que tenía la CUT. Acuérdense, 420.000 pesos. Entonces estamos a 120.000 pesos de distancia. Y contra 14 que entrega el gobierno. Es harta la diferencia, por eso que lo catalogamos de insuficiente y por eso que nosotros vamos a votar en rechazo, no porque no queramos que la gente no tenga aumento. Queremos que tenga aumento, queremos que tenga un sueldo digno y que queremos que tenga una calidad de vida de acuerdo a los tiempos que se viven. 2018 y en un país que se jacta de ser de los 20 países más desarrollados de la Tierra, pero también necesitamos que los que vivimos en este país, los 800.000 chilenos que ganan este ingreso, también sean de los más desarrollados de la Tierra. ¿Se está reajustando menos que en el gobierno anterior? Es menos porque si uno compara los tiempos, porque el tiempo en que la presidenta Bachelet entregó esto es en 24 meses y esto otro va a ser en 36. Entonces, si usted hace el cálculo de la velocidad con que aumenta el sueldo y los montos respecto del tiempo, obviamente que es menos. Diputado Saavedra, le agradecemos el haber estado junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias, muy amable. Bueno, y de esta forma nosotros ponemos término a la presente edición de este programa analizando un tema tan importante como es el reajuste, este incremento al salario mínimo mensual. Nos reencontramos en una próxima oportunidad.